Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Historias en Carretera, el podcast de Iveco España en el que hablaremos del mundo del transporte de una forma cercana y distendida. Hoy vamos a descubrir cómo se diseña y fabrica un vehículo industrial y para ello contaremos con Pablo Cebrián, vicepresidente de Desarrollo e Ingeniería de Producto de Iveco, y con Raúl Ayuso, director de la fábrica de Iveco en Madrid. Así que nos subimos a nuestro Iveco S-Way junto a nuestros invitados. ¿Nos acompañas? ¡Arrancamos! Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Eres el vicepresidente de Desarrollo e Ingeniería de Producto de Iveco, pero dinos a qué te dedicas. Pues la ingeniería de desarrollo de producto, ¿no? Yo soy el responsable de lanzar nuevos productos dentro de lo que son las gamas medias y pesadas de Iveco, camiones a partir de 6 toneladas, ¿no? En todas las misiones posibles. Ingeniería y desarrollo de productos son dos actividades diferentes, ¿no? El desarrollo de producto se puede decir que es el conjunto de actividades que se requieren dentro de una multinacional para poner un producto en el mercado, con todo lo que implica, ¿no? Desde el principio en el que tienes una idea o una necesidad de cliente que hay que satisfacer y para el cual desarrollas un nuevo camión que tienes que prototipar, tienes que probar, tienes que industrializar, fabricas en serie, pero también las actividades que se dan una vez que el camión ya está en el mercado, recambios, postventa, asistencia, manuales, ¿no? Todas esas actividades juntas es una orquesta de gente que tiene que tocar y la gestión de esa orquesta es una parte muy importante de mi responsabilidad y la de mi equipo, ¿no? Pero por otro lado también soy el responsable de tocar algunos instrumentos de la orquesta, ¿no? No la parte de proveedores, no la parte de fabricación de la que va a hablar después Raúl, pero sí la parte de diseño, de simulaciones y de pruebas, ¿no? Que es un poco lo que siempre se llama la ingeniería o el I+D, ¿no? La conceptualización del producto al principio. Y yo hago las dos cosas, dirijo la orquesta, pero también toco el piano dentro de esa orquesta, ¿no? Cumples con esta función a nivel mundial, lo que quiere decir que cualquier camión que se venda en el mundo hoy ha sido diseñado, ideado por tu equipo y por ti. ¿Cuánta gente trabaja contigo en esta importante labor y de qué equipo te rodeas? Mira, nosotros somos aproximadamente 1000 personas, ¿no? Y estamos en 7 centros de desarrollo alrededor del mundo, de los cuales los más importantes son a día de hoy Seto Lagoas en Brasil, Alemania, Italia y España, ¿no? Es donde tenemos lo que es el núcleo del desarrollo de los camiones medios y pesados, ¿no? Iveco es una empresa que creció a través de adquisiciones en el pasado y cuando adquirió fábricas o adquirió empresas generalmente adquirió también ingeniería y nosotros a día de hoy vivimos las consecuencias de tantas adquisiciones en el pasado con una organización de ingeniería que en vez de estar todos juntos en el mismo sitio, como es el caso de otras empresas, estamos desparramados un poco por el mundo. Pero también esto nos ha dado la ventaja de ser capaces de trabajar con las competencias específicas de cada país, ¿no? Por un lado, de entender mucho mejor los mercados, como por ejemplo puede ser en el caso de Brasil o de Sudáfrica o de Australia o de Estados Unidos, donde tenemos pequeños equipos, donde tienes un equipo de ingeniería muy cerca del mercado y por tanto entiendes bien cuáles son las necesidades de ese mercado específico, ¿no? Pero por otro lado también nos ha dado la posibilidad, por ejemplo, de en Italia trabajar con estilistas de cabina, que es donde están los mejores del mundo, o en Alemania trabajar donde tenemos toda la responsabilidad de chasis y de pruebas de camiones pesados, pues tenemos la fortuna de estar rodeados por los proveedores de ingeniería y por los proveedores de piezas más importantes del mundo del automóvil, ¿no? Que es gente que trabaja con nosotros desde el principio del proyecto y estará a nuestro lado, gracias a tener unas oficinas en Alemania. Y tenemos una fábrica en España y tenemos la buena suerte de tener una organización de ingeniería también en España que nos permite estar muy cerca de la fabricación, que quizás sea el penúltimo cliente que tenemos en la cadena de valor antes del cliente final, y trabajar con ellos y estar seguros de que todo lo que llega a la fábrica llega en perfectas condiciones y que tenemos en cuenta los requisitos de fabricación desde el principio del proyecto, ¿no? Un poco en este juego de la orquesta que te comentaba, ¿no? Donde el desarrollo de productos es una orquesta de mucha gente que tiene que funcionar bien desde el principio, no solamente la ingeniería, sino todas las funciones de la empresa, ¿no? No es una cadena de relevo, sino que todos desde el principio tienen que empezar a pensar en vamos a poner un nuevo producto en fabricación, en el mercado, cómo va a funcionar, ¿no? Y en ese sentido es una ventaja. A veces es complicado porque trabajas con un grupo alto de gente, generalmente mucho más inteligente que tú, que tienes que intentar que se entiendan entre ellos para conseguir un objetivo común, y eso es estimulante, ¿no? Es estimulante, pero es difícil, pero bueno, como todos los trabajos. Empecemos por el principio, el diseño. Un camión no es solo un vehículo que te lleva desde el punto A hasta el punto B con toneladas de mercancía. Es mucho más, tiene que ser seguro, eficiente, confortable. ¿Qué es lo primero que se debe analizar a la hora de diseñar la nueva generación de un producto
o un nuevo producto desde cero? La verdad es que depende. Mira, en mi experiencia hay dos cosas que son muy difíciles de hacer cuando estás diseñando un nuevo producto, sea un camión o cualquier otro tipo de producto, ¿no? Una es definir muy bien qué es lo que quieres hacer, los objetivos, ¿no? Parece una perogrullada, pero realmente es muy complicado entender bien qué es lo que quieres hacer, entenderlo bien en el detalle para luego poderlo diseñar, ¿no? Y la otra es probarlo para ver si has conseguido los objetivos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una gama de producto muy amplia que se utiliza de muchas formas diferentes. Hay muchas diferencias entre cómo se utiliza un camión que hace misiones cortas en unas obras, por ejemplo, fuera de la ciudad, ¿no? O un camión de recogida de basuras que lo que hace es cargarse mucho con misiones de parada y arrancada y después tiene que hacer un pequeño tramo de autopista para llegar al vertedero, ¿no? O un camión de larga distancia que hace al año 150.000 kilómetros con paradas cada 4 horas, ¿no? Es muy diferente cada producto y es muy diferente el tipo de transportista o el tipo de empresa que utiliza el producto y el tipo de conductor que lleva ese vehículo, ¿no? Y dependiendo de cada uno de los camiones que nosotros estamos intentando desarrollar, si se trata de un camión de distribución o un camión de larga distancia, marcamos objetivos que a veces están determinados por qué es lo que requiere la ley, ¿no? La ley te obliga, por ejemplo, ahora con las mejoras de huella de dióxido de carbono, que te obligan a un consumo mucho menor de todo lo que hemos sido capaces de hacer antes, ¿no? O con objetivos de seguridad obligatoria, ¿no? Como puede ser el control de frenada o el control de salida de carril, ¿no? Que son las últimas mejoras que se han hecho en términos de seguridad, o todas las que vienen ahora con la normativa GSR, ¿no? Pues a veces estás obligado a intentar hacer algo así y otras veces simplemente se trata de mejoras que tú aportas para tu conductor o para tu transportista en términos de fiabilidad, de ergonomía o de consumo, ¿no? Por ejemplo, el último camión que hemos lanzado, el S-Way, en la misión de larga distancia nos marcamos 2 objetivos claros. Uno fue una mejora de consumo a través de mejoras de la aerodinámica, que parece un objetivo muy sencillo porque tú dices, pues yo quiero conseguir una mejora porcentual del consumo del camión, pero ¿el consumo en qué situación, ¿no? Y entonces ya tienes que empezar a hilar muy fino y a entender, pues quiero saber un consumo en una situación llaneando a 80 o 90 kilómetros por hora, velocidad estable, sin aceleraciones, y con qué viento. ¿Cómo te viene el viento? Porque si te viene el viento de frente o te viene el viento cruzado, el comportamiento aerodinámico de la cabina es muy difícil, ¿no? Es muy diferente. Entonces tienes que empezar a montar un escenario que te permita definir muy bien qué objetivo estás buscando hasta tenerlo muy claro para cada una de las misiones y de camiones que haces. Cabina alta, cabina baja, cabina grande, distribución. Y una vez que tú lo has mapeado eso, ser capaz luego de ver si eres capaz de conseguir ese objetivo o no, ¿no? Durante todo el proyecto. Otro de los objetivos que nos marcamos con el S-Way, por ejemplo, fue la habitabilidad de la cabina, ¿no? La luminosidad, el espacio, la habitabilidad, la comodidad a la hora de comer o de dormir en el camión, ¿no? El puesto de conducción, mejorarlo en todo lo posible, la ergonomía. Y otra vez vuelves al mismo juego. ¿Y eso cómo se come? ¿Qué es la ergonomía para un conductor? Entonces tienes que empezar a modelar conductores. Nosotros tenemos modelos de conductores de diferentes dimensiones para estar seguro de que una persona que mide unos 70 y una que mide unos 95 están los dos cómodos en el camión, ¿no? Y poco a poco cada vez tú vas tirando en muchos casos hay simulaciones y estándares que ya están establecidos, pero en muchísimos casos tienes que empezártelos a crear tú para poder definir muy bien ese objetivo y luego estar seguro de que realmente conductores profesionales que todos los días se pasan 8 horas en un camión comparten ese objetivo contigo, es decir, validan las hipótesis que tú has dado, ¿no? Dices, realmente la ergonomía en este caso, por ejemplo, muchos de los cambios que introdujimos fue posiciones de cosas o cosas ridículas como, por ejemplo, el tamaño de la botella de agua, ¿no? Porque nosotros tenemos herramientas de simulación e ingenieros que intentan posicionar objetos en todas las posiciones de las cabinas, hasta que un día te llega un conductor profesional y te dices que yo no utilizo botellas de agua pequeñas como las del tenis, las mías son de 1,5 litros, ¿no? Y en ese caso ya te acaba de cambiar todo, ¿no? O yo no duermo en esa posición, o yo quiero decidir cómo duermo. No quiero que tú decidas cómo duermo, entonces quiero dormir en las 2 posiciones. O necesito más posiciones de puertos USB porque tengo muchas cosas que conectar, ¿no? Y esto cambia mucho de un cliente a otro, cambia mucho de un país a otro y cambia muchísimo de una misión a otra, ¿no? Y esa definición desde el principio del proyecto es una de las cosas más difíciles. Quizá después la ejecución de hacerlo sea más sencillo, ¿no?
Bueno, Pablo, cualquiera que nos esté escuchando se preguntará, ¿y cómo sabe un señor que trabaja en una oficina qué es lo mejor para un transportista? Porque, como comentamos, el camión es, al fin y al cabo, un hogar sobre ruedas para los conductores profesionales. Y es verdad, y tienes mucha razón, y es una pregunta muy buena y muy válida. Y te digo, es una pregunta que nosotros nos hacemos todos los días, ¿vale? De verdad, todos los días es, ¿y tú cómo lo sabes? ¿Y tú cuántas veces has conducido un camión esta semana? ¿No? Nosotros tenemos una política en ingeniería de que todo el mundo debe tener un carnet de conducir, que todo el mundo tiene que conducir camiones. Organizamos eventos cada mes donde una semana nos vamos fuera y dormimos en el camión y cogemos los camiones en diferentes países. Pero ¿sabes qué? No basta, porque tú no coges un camión todos los días, ni estás 8 horas en el camión ni lo vives, lo coges de forma anecdótica. Aunque nosotros nos forcemos a conducir, sigue siendo anecdótico, no tienes la capacidad para entenderlo. Entonces ahora estamos empezando a cambiar cómo desarrollamos, y hemos tenido la suerte de que hay muchas tecnologías disponibles a día de hoy que te permiten, sin haber diseñado el camión, enseñarlo. Entonces, por ejemplo, la realidad virtual, ¿no? Todo el mundo está empezando a habituarse a ver gafas de realidad virtual que tú te pones. Nosotros creamos un concepto del camión en 3 dimensiones y ya inmediatamente, en los primeros meses del proyecto, hazte la idea de que un camión nuevo, completo, estás hablando de 3 a 4 años de desarrollo, ¿no? Entonces, en los primeros meses del proyecto ya somos capaces de hacer, si estamos hablando, por ejemplo, del interior de la cabina, diferentes conceptos y con gafas de realidad virtual, involucrar conductores profesionales y clientes para que lo vean y estén dentro, ¿no? Así como nuestro departamento de pruebas, ¿no? Que es la gente que más sabe de camiones dentro de nuestra empresa y que es gente que exclusivamente está todo el día conduciendo camiones, ¿no? Nosotros tenemos un equipo de 100 personas en Alemania que se dedican solamente a eso. Quizá uno de los problemas de nuestro departamento de pruebas es que conocen tan bien nuestro camión que a veces están viciados, están acostumbrados, ¿no? Es como si has llevado el mismo coche toda la vida. Al final tú te acostumbras a buscar las cosas, pero no sabes si, por ejemplo, un conductor que cambia de camión varias veces a la semana, cómo va a experimentar tu camión, ¿no? Entonces, para poder conseguir este tipo de input, nosotros involucramos diferentes clientes y diferentes conductores profesionales desde el principio. Primero, a través de simulaciones en 3 dimensiones y de realidad virtual. Después construimos bancos, ¿no? Bancos sencillos donde tú puedas ver las diferentes posiciones de los elementos en la cabina sin tener que construir una cabina completa. Después hacemos simulaciones más avanzadas con las herramientas que te comentaba antes, ¿no? Herramientas de software que te permiten hacer análisis ergonómicos para personas de cualquier tipo de altura, por ejemplo, o para personas que tienen las piernas más o menos largas, ¿no? Para estar seguros de que si tú has cogido 10 conductores profesionales pero has tenido la mala suerte de que eran todos muy altos y muy delgados, no estás dejando de lado conductores con otras características, ¿no? Y luego finalmente ya empiezas a construir camiones de verdad, ¿no? Y cabinas de verdad, aunque tengan componentes que no son definitivos, utilizando tecnologías de prototipado rápido, y ya empiezas a hacer pruebas de verdad. Y luego finalmente la última parte del proyecto involucra hacer pruebas con camiones completamente representativos ya en diferentes clientes, donde se mezclan pruebas de largo recorrido, 500.000 kilómetros 10 camiones, pruebas de corto recorrido para encontrar problemas que se encuentran rápidamente en el camión, no hace falta hacer muchos kilómetros, como 100 camiones, 40.000 kilómetros, diferentes misiones, o pruebas muy enfocadas a encontrar un problema específico, como por ejemplo pruebas de invierno, ¿no? Vamos a Finlandia con camiones y en esas pruebas de invierno experimentas el funcionamiento de los calefactores, por ejemplo, la refrigeración en condiciones extremas, ¿no? Cosas que es difícil hacer en un banco o en una célula climática y que necesitas conductores profesionales en el entorno adecuado, ¿no? Y esa es un poco la forma en la cual intentamos en todo el proyecto ir de la mano de la persona que va a conducir el camión, del conductor. Luego el transportista, el flotista es importante para nosotros desde el punto de vista de la economía del camión, pero a día de hoy todo el desarrollo está centrado realmente en quién lo conduce, ¿no? Es la persona más importante para nosotros. Y Pablo, una vez que está el proyecto definido, se han acordado las mejoras a implementar, las tecnologías que vamos a utilizar, ¿cuál es el siguiente paso para convertir ya ese proyecto en una realidad? Es un poco lo que os comentaba al principio, ¿no? La actividad de desarrollo de producto es una orquesta de muchos músicos que tocan juntos, ¿no? La ingeniería, las simulaciones, las pruebas son algunos de estos músicos, pero hay otros muy importantes. Están los proveedores, que van a ser los que luego al final van a tener que dar los sistemas que tú has modificado. Imaginemos que estamos haciendo un nuevo tablero de instrumentos o un nuevo sistema de navegación, ¿no? Ese es un proveedor que desde el primer día tiene que trabajar contigo para hacer lo que tú le estás pidiendo, ¿no? Un nuevo motor, una nueva caja de cambios, por ejemplo, ¿no? Y luego está la fábrica en sí, que desde el principio tiene que estar
en la sinfonía que usted está intentando tocar. Lo que pasa es que toca menos al principio de lo que toca a medida que lo empiezas a hacer cada vez más camiones en la línea, empiezas a preparar robots, líneas de pintura. Dependiendo de qué has modificado tú en el camión, tiene que modificarse el resto de la empresa, ¿no? Los proveedores, la fábrica, pero luego también la organización comercial que lo va a lanzar comercialmente, la organización de recambios, que tiene que tener recambios disponibles para poderlos tener en caso de que el camión se estropee, o un mantenimiento programado durante los primeros años de vida, el plan de mantenimiento de ese camión, porque tú has cambiado, por ejemplo, la caja de cambios y su plan de mantenimiento cambia, ¿no? Los manuales, la información que tienes online, la formación de conductores al principio, por ejemplo, ¿no? Todo eso forma parte de lo que esa orquesta está intentando tocar, ¿no? Y no es una carrera de relevo, sino que todo el mundo sale junto y al final se va involucrando cada vez más, ¿no?, la parte de fabricación, comercial y recambios, y cada vez menos la parte de diseño y pruebas, ¿no? Pues muy interesante. Muchísimas gracias, Pablo, por tu colaboración. Un verdadero placer conocer de primera mano cómo se desarrolla un vehículo Iveco y poder compartirlo con nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy interesante lo que nos ha contado Pablo. Ahora nos preguntamos cómo se fabrican estos vehículos. Para ello contamos con Raúl Ayuso, director de la planta de Iveco en Madrid, uno de los ejes estratégicos para la marca, porque Iveco es el único fabricante que cuenta con fábrica de camiones en España. Hola Raúl, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias y bienvenidos a la fábrica de Madrid. Una pregunta obligada, ¿cómo se dirige una planta de camiones? Lo más importante es coordinar recursos. Una fábrica tiene pilares fundamentales que tienen que al final llegar a conseguir unos objetivos determinados. Estos pilares fundamentales, el primero y más importante serían las personas, sin las cuales es imposible, ¿no?, llevar a cabo cualquier tipo de fabricación. Después tendríamos los medios para poder hacer esta fabricación y por supuesto y necesario todos los materiales, ¿no?, para hacer esa transformación y poder fabricar nuestros vehículos, ¿no? Todo esto al final necesita de una estrategia, ¿no?, y esa es la parte que cualquier director de una fábrica de producción tiene que desarrollar, ¿no? Tienes que gestionar todos estos equipos, todos estos recursos, pero al final tienes que dar una visión de lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos y hacia dónde vamos, ¿no? Sin duda, tu experiencia dirigiendo plantas no se limita ni mucho menos a la de Iveco en Madrid. También has liderado la planta de Iveco en Valladolid, la de Córdoba en Argentina o incluso de tractores New Holland en Bélgica. Todas estas experiencias te han aportado prestigiosos premios de liderazgo e innovación. En realidad, los niveles de excelencia, los primeros que lo miden son los clientes, ¿no? Porque al final cualquier actividad que se hace dentro de una fábrica de producción está enfocada a la satisfacción del cliente. Nosotros adoptamos hace bastante tiempo como grupo una metodología de trabajo que está basada en World Class Manufacturing, ¿eh? World Class Manufacturing, que traducido sería manufactura de nivel mundial, ¿no? Y al final de lo que trata es de que cada uno de los diferentes departamentos y procesos de una fábrica lleguen a la excelencia. Somos 65 fábricas dentro de nuestro grupo en el mundo, en prácticamente todas las regiones principales: Norteamérica, Sudamérica, Asia, Pacífico y Europa. Y de todas ellas hay dos fábricas que son las que tienen ahora mismo el índice de excelencia más alto, que son la fábrica de Madrid, que nosotros fuimos los primeros en conseguir este galardón, el nivel es oro, y después la fábrica de Valladolid, ¿no?, que es la otra fábrica que tenemos como Iveco en España, ¿no?, cosa que obviamente nos sentimos muy orgullosos teniendo en cuenta que es el resultado de todas las aplicaciones y del gran talento que nuestros equipos tienen, ¿no? ¿Qué nos encontraríamos si entramos en la fábrica de Iveco en Madrid? Mira, la fábrica de Iveco en Madrid al final es como una ciudad pequeña, ¿no?, que cuenta con todos los servicios que una ciudad debería de tener. En la fábrica de Madrid actualmente tenemos
alrededor de 2.500 personas trabajando, ¿no? Entonces, podría ser equiparable a la población de localidades conocidas en Madrid, como por ejemplo Aldea del Fresno, ¿no? Y todas estas personas al final conviven todos los días en nuestras instalaciones, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que al final todas las instalaciones tengan unos estándares que sean adecuados, ¿no? y que sea un lugar agradable. Nuestra fábrica tiene unas dimensiones bastante grandes, obviamente estamos hablando de vehículo industrial pesado, y llegamos a tener 374.000 metros cuadrados. Sería equiparable a 52 veces la superficie del Santiago Bernabéu, por ejemplo, ¿no? Pablo Cebrián nos ha explicado el proceso de diseño de un vehículo industrial como el nuevo Iveco S-Way. Y una vez que los ingenieros han dado con el producto, comienza la producción. Pero cuéntanos cómo se fabrica un camión. ¿Se fabrica igual que un turismo o cómo afecta esto a la línea de producción? Hay tres diferencias principales cuando comparamos un proceso de fabricación de un turismo con un vehículo industrial. La primera es el tiempo estándar que se necesita para fabricarlo. Obviamente un vehículo industrial es mucho más grande que un turismo, por lo tanto necesitas muchas más horas para poder fabricarlo. La segunda es la complejidad, teniendo en cuenta que normalmente una fábrica de turismo fabrica un modelo. En nuestro caso fabricamos 9 gamas diferentes, que cada una de ellas después lleva muchos modelos, digamos, asociados. Y la tercera sería el takt time. El takt time es el tiempo que el vehículo está en un puesto de trabajo. En el turismo suele rondar el minuto, y en nuestro caso pues llega a 8 minutos, ¿no? Por lo tanto, al final cada camión en cada puesto va a estar ese tiempo, y la gente que va a hacer sus operaciones tiene que conocer los montajes que debe realizar en ese tiempo. Quiere decir, es bastante más complejo, también porque nuestro producto es un producto también complejo en sí. En total de proceso productivo tenemos 30 minutos. Actualmente tenemos una velocidad de 118 unidades al día. Si lo comparamos con el turismo, los turismos suelen rondar las 1000 unidades al día, pero al final nuestro vehículo, como decía, tiene una complejidad adicional que tenemos que gestionar, ¿no? Actualmente nosotros tenemos 9 gamas que al final significan 267 modelos diferentes. Tenemos que gestionar 12 modelos diferentes de cabina para montar todos los vehículos que tenemos actualmente en producción, y tenemos que adaptar nuestra fabricación a múltiples configuraciones, ¿no? Como decíamos, es un vehículo complejo, pero sobre todo porque es un vehículo industrial que no deja de ser una herramienta de trabajo, y al ser una herramienta de trabajo tiene que ser configurada en función de la misión que va a tener, y por eso al final es un vehículo muy configurable, y nosotros tenemos que adaptarnos a eso en nuestra fábrica, ¿no? Una curiosidad, Raúl, con lo que ocupa un camión, con el tamaño que ocupa un camión, ¿dónde guardáis todo el material? Porque al final entiendo que las piezas son enormes, son difíciles de transportar, de mover. ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, actualmente recibimos aproximadamente 160 camiones al día
con material directo para hacer la producción. Material directo es aquel que va a ser parte de la fabricación del vehículo, ¿no? Después también tenemos material indirecto, que es aquel que no va en el camión, pero que es necesario para que la producción se lleve a cabo, ¿no? Para mantener las instalaciones, por ejemplo, y demás. Necesitamos almacenes para las dimensiones de todo este material. Como bien decías, nuestro vehículo es grande y como tal lo que hacemos es establecer almacenes periféricos. Quiere decir que dependiendo del tipo de familia de las piezas tenemos zonas específicas cerca del punto de montaje donde hacemos el almacenamiento y después la secuenciación de este material para que llegue en el momento justo en el que se necesita en la línea de producción. Porque lo que es aquí alrededor de Iveco, ¿tenéis parque de proveedores o todo viene de fuera? Tenemos algunos proveedores que trabajan dentro incluso de las instalaciones. Por ejemplo, el proveedor de los asientos trabaja directamente en nuestras instalaciones y suministra el asiento al punto de montaje. Después hay parque de proveedores muy estratégicos también en España, ¿no? Como sería el que nos trae los largueros, ruedas, tenemos paragolpes, hay otra serie de piezas, ¿no? Que vienen secuenciadas de estos proveedores, pero después tenemos un parque de proveedores muy amplio que está localizado en toda Europa. ¿Cuántas piezas tiene un camión? Bien, pues teniendo en cuenta la complejidad a la que hacíamos referencia, actualmente y con las gamas que tenemos en producción necesitamos 25.000 referencias diferentes para producir nuestros vehículos. Entonces, ¿cómo se fabrica un camión Iveco S-Way? Sí, pues al final el proceso productivo es similar al del resto de vehículos industriales y es diferente del turismo. Nosotros basamos nuestra fabricación sobre el bastidor, ¿no? Que es la pieza más importante, sería el esqueleto, ¿no? de nuestro vehículo. Y precisamente nuestro proceso empieza con el montaje de lo que sería el bastidor. Una cosa interesante es que en los primeros pasos del proceso productivo nuestro camión iría dado la vuelta. Quiere decir que las ruedas están hacia arriba, teniendo en cuenta que para montar todos los sistemas de tracción necesitamos montarlos en esa posición, ¿no? El vehículo, una vez que hemos terminado el montaje del bastidor, pues sigue el proceso con el montaje de todo lo que sería, y si lo llevamos como decíamos que el bastidor al esqueleto, pues serían los nervios y las venas, ¿no? Que serían las instalaciones eléctricas y toda la instalación de la neumática, ¿no? Que es muy importante también en nuestros vehículos. Después se le monta toda la parte de tracción, la suspensión, ballestas, los puentes traseros, los ejes, y una vez que se ha terminado de conformar toda esta parte en esa posición, lo que hacemos es girarlo, ponerlo ya en posición de marcha, en este caso ya con las ruedas hacia abajo, y sigue el proceso productivo, ¿no? Le montamos el motor, después del montaje del motor le hacemos la unión con la cabina previamente ha empezado su proceso simultáneamente aproximadamente a cuando empezamos a hacer el montaje del bastidor, y la cabina, que sería lo más parecido seguramente a un proceso de un turismo, pues se viste con todo lo necesario, ¿no? En la cabina es donde iría el cerebro, ¿no? del camión, donde se montan las principales centralitas electrónicas y después se une al camión, ¿no? Después de haber hecho el montaje del motor. Una vez que hemos terminado ahí, se montarían las ruedas, se harían todas las programaciones y la última parte, que sería
la prueba del vehículo, la programación final y después la auditoría, ¿no? Para ver que está todo correctamente antes de entregarlo al cliente. Y el motor, que es como lo que la gente entiende como lo más importante en un vehículo, ¿viene montado? ¿Lo montáis aquí? ¿Cómo se produce? El motor viene de otra de nuestras fábricas del grupo, que está en Francia y que es la que se encarga de hacer los motores de los vehículos pesados. No obstante, aquí tenemos una línea específica donde el motor se termina, donde se le ponen todos los opcionales necesarios antes de montarlo en el vehículo. Por lo tanto, se hace una parte de vestido de ese motor también aquí internamente. Sin duda, la llegada de las tecnologías también afecta a la industrialización. Y en las fábricas cada vez se habla más de la industria 4.0, de la transformación digital. ¿Esto también afecta a la planta de Madrid? Pues sí afecta, y además mucho. Nosotros tenemos un mapa de ruta digital para aprovechar las oportunidades que las nuevas tecnologías habilitadoras nos están brindando, de manera que la fábrica continúe con su mejora continua y que esté preparada en cualquier caso siempre para dar los mejores estándares. Nosotros afrontamos la industria 4.0, ya arrancamos hace unos años con las primeras experimentaciones de diferentes tecnologías y de hecho ya son una realidad, ¿no? En nuestras instalaciones podemos ver ejemplos, ¿no? con Smart AGVs, por ejemplo, ¿no? Que son la evolución de los antiguos vehículos filoguiados, ¿no? En este caso ya son inteligentes, ellos mismos deciden cuál es el camino que tienen que hacer para suministrar las piezas y son capaces de hacer misiones que los anteriores no eran capaces, pero hemos experimentado y hemos pasado a hacer realidad otras tantas tecnologías, por ejemplo la impresión 3D, que utilizamos también para componentes de mantenimiento, incluso para hacer los útiles que necesitamos en producción. Tenemos formación que se hace con realidad virtual, conectividad de las instalaciones para poder hacer el mantenimiento predictivo, ¿no? Con la sensorización y la utilización del IoT, de la Internet of Things, ¿no? Que es una actividad que autónomamente gestionan nuestro mantenimiento, ¿no? Y es al final darle la capacidad a la propia máquina para que te hable y que diga qué es lo que necesita. No esperar a que la máquina se rompa para hacerle un mantenimiento, no esperar a que ese mantenimiento sea con un preventivo, sino que es la propia máquina la que te dice qué es lo que necesita, ¿no? Pues apasionante el mundo del camión. Muchas gracias, Raúl, por tu colaboración y enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Muchas gracias a Pablo y a Raúl por darnos a conocer la labor que hacen a diario y adentrarnos en el corazón del mundo del camión. El trabajo que realizan junto con sus respectivos equipos en España y en todo el mundo es clave para convertir a Iveco en una marca eficiente, fiable y centrada en satisfacer las necesidades de los conductores. Os emplazamos al siguiente programa, que tendremos un nuevo tema también muy interesante para todos los amigos que nos escucháis. Gracias.